¿Cómo está, doctor Paglia? Buen día. Buen día, Rebeca, gusto escucharla. ¿Cómo le va? Bueno, su mirada respecto de esto, si es que tiene alguna situación de mejoría o buena y las malas noticias que trae consigo el acuerdo. Bueno, yo creo, Rebeca, en primer término hay que poner esto en su justa dimensión. Es decir, ya a esta altura discutir si haber ido al fondo fue la mejor solución o no, ya, digamos, se torna abstracto. El camino elegido por el gobierno ha sido ese y se ha producido ayer el primer paso, que es la aprobación de los lineamientos generales de un paquete de ayuda que por su monto se lo considera extraordinario, pero que también luego habrá que chequearlo con el memorándum definitivo, impone una dureza muy grande a ciertos objetivos que tiene que alcanzar la política económica. ¿Qué quiero decir con esto? Al ser un monto tan importante, yo creo solamente superado por la crisis griega cuando asistió al fondo, está denotando el grave problema estructural y macroeconómico que Argentina tiene que afrontar. Y las condiciones implican que deberemos ver cuáles son las medidas concretas de política que lleva adelante el gobierno para lograr estos objetivos. Así que ahí tenemos todavía más preguntas que respuestas, pero indudablemente que el panorama luce como de un sacrificio muy importante. Claro, el fondo en realidad no dice en dónde hay que recortar, pero sí fija metas y después el gobierno deberá arbitrar justamente esos recortes. Uno imagina la obra pública, que es el primer elemento que se termina achicando, pero también probablemente en el Estado paritarias que no acompañen a la inflación, quizá contratos que no se renueven, retiros voluntarios, tarifas que todavía tienen que avanzar para reducir subsidios. ¿Qué otro aspecto imagina, doctor, más allá de esto que ya se conocen, básicamente? Sí, ¿quién habla, Flori? Sí, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bueno, si me puede subir un poquito el retorno, porque yo estoy en la calle y la verdad que me pierdo parte de lo que usted me está diciendo, pero lo interprete perfectamente. Sí. Los detalles los vamos a tener de acá a 20 días más o menos, cuando se conozca lo que es el memorándum de entendimiento, donde ya se produce un nivel de desagregación de cuáles son las metas, sobre todo fiscales y monetarias, que se fijan trimestre a trimestre para desembolsar. Es decir, Argentina ya ha dicho que de los 50.000 millones solamente va a utilizar algo menos de 9.000 millones, cosa que lo ha dicho en todos los acuerdos previos que ha hecho el Fondo Monetario, pero siempre terminando usando una cantidad mayor. Hay que ver que esos fondos no son de libre disponibilidad, es decir, van a reforzar reservas y son autorizados por el Fondo Monetario para financiar la transición hacia una nueva situación económica. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto lo vamos a ver ya desde el momento cero, es decir, desde hoy. No va a financiar una corrida cambiaria. De hecho, el fondo como condición pone tipo de cambio flotante. No va a financiar un déficit fiscal en cuestiones operativas que no correspondan. ¿Qué quiere decir? Reducción de planta de personal o reducción de algunas áreas del Estado. Este es un gobierno que eligió el camino de 23 ministerios frente a lo que tradicionalmente eran 8 o 9, y después la exigencia de apertura presupuestaria en todos los niveles del Estado, nacional, provincial y municipal, para ver y explicitar cómo se van a llegar a los niveles de déficit consolidado y al equilibrio fiscal en el año 2020. ¿Hay que enfriar la economía para bajar la inflación? Mire, eso es una gran duda y es la responsabilidad que va a tener el gobierno en las políticas que adapte. El gobierno hasta ahora ha venido demostrando que se inclina por medidas de política económica cuyo costo está siendo solventado fundamentalmente por los sectores asalariados, jubilados, clase media, pequeños y medianos empresarios,
y esto indudablemente, de hecho, hoy lo vemos en los niveles de consumo como han caído. Hay que ver si el gobierno insiste con este camino y lo que ustedes decían al comienzo del programa, que yo los escuchaba atentamente y creo que era la clave, ver ya no la economía, sino ver la política, propiamente dicho, cómo acompaña este tipo de medidas y cómo la malla social resiste y reacciona frente a lo que va a ser indudablemente un ajuste. Gracias, doctor Paglia, muy amable con nosotros como siempre. Hasta luego, Héctor. Igualmente, un gusto, Rebe, que tengan un buen día.